Nuestro Perú está pasando por una crisis socioeconómica bastante fuerte. Todo esto dio origen el 12 de octubre del año 2022, en el que la fiscal de la Nación del Perú, la señora Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo, acusándolo de liderar una organización criminal. Castillo denunció que esta maniobra de la fiscal era parte de una nueva modalidad de golpe de Estado. Desde que Boluarde asumió el cargo el 7 de diciembre, las violencias contra su gobierno han paralizado grandes zonas del sur del Perú, cerrando minas de cobre y estaño y obstruyendo carreteras que conducen a Lima y a pueblos de la Amazonía. En el video que le estamos presentando hablaremos sobre la coyuntura nacional e internacional en las exportaciones de rubro agrícola, minero y pesquero. Empezaremos con el contexto nacional respecto a lo político. El 7 de diciembre del año pasado, el ahora detenido expresidente Pedro Castillo enunció un mensaje de la Nación en el cual ordenaba la disolución del Parlamento Nacional y la intervención de otras instituciones del Estado, incluyendo el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación, el cual se podría considerar como un golpe de Estado, que no fue consumado ya que las Fuerzas Armadas se negaron a acatar la medida por ser inconstitucional y a su vez el Congreso apresuró la votación para disminuirlo por violación a la Carta Magna. Ese mismo día Castillo fue arrestado por cargos de rebelión mientras se dirigía a la Embajada de México. Es de esa manera que la vicepresidenta del partido político Perú Libre, Dina Boluarde, asumió la jefatura del país por suceso constitucional. Desde que la actual presidenta Dina Boluarde asumió el cargo, muchos peruanos han salido a las calles exigiendo su renuncia y la salida de los representantes políticos del Congreso. La represión que hubo por parte de la policía y la violencia que hubo por parte de los manifestantes han dejado hasta el momento muchos muertos, mientras el reclamo del pueblo se producía por un adelanto de elecciones. El Congreso no muestra un compromiso claro para dar una solución. Ahora, en el contexto social, vimos que la presente crisis social que se viene viviendo en el Perú desde el mes de diciembre ha traído efectos negativos en el funcionamiento de la economía peruana. La toma de carreteras y la destrucción de diferentes infraestructuras nos lleva a pérdidas en los ingresos del sector exportador, así también como en el desabastecimiento de productos en los mercados y el alza de precios generando preocupaciones en muchas familias peruanas. La Defensoría del Pueblo presentó el reporte de conflicto social número 227 en el que corresponde al mes de enero del presente año, en el cual da cuenta de 219 conflictos sociales, registrados entre ellos 156 activos y 63 latentes. Es así que 31 personas murieron, entre ellos un policía, y 856 resultaron heridas, dentro de ellas 266 policías. De todos los fallecidos, 26 perdieron la vida debido a los enfrentamientos, 4 murieron a causa de accidente de tránsito y hechos vinculados al bloqueo de vías. En el aspecto económico, como sabemos, durante años la economía peruana se mantuvo con indiferencia ante los altos y bajos de la policía interna. Es así que se logró un crecimiento sostenible que solo la pandemia del 2019 logró parar en seco. Tras lograr pasar la etapa de la pandemia, se empezó a ver una recuperación, pero el entorno de la violencia y protestas en las calles peruanas contra el actual gobierno parece haber terminado por poner en pausa el crecimiento y gran parte de la actividad económica. Es debido a los bloqueos de carreteras que han sido causante de afectar las ventas y exportaciones de agropecuarios frescos, de acuerdo con el gremio de productores agrarios del Perú.
La toma de carreteras y la destrucción de infraestructuras llevan a pérdidas en los ingresos del sector exportador, en donde se encuentra una pérdida estimada de 300 millones de dólares por producción no utilizada, al igual que el mercado laboral. En el sector avícola, debido al cierre de fronteras con Bolivia, mencionó que hay una escasez de soya, el cual es alimento de suma importancia para las crías pollos, por lo cual generó una reducción en la oferta de pollos que afectó el consumo de varias familias peruanas y la elevación del precio de este mismo. Ahora, en el contexto internacional, les hablaré respecto a lo político. Como se sabe, la Alianza del Pacífico está conformada por Chile, Colombia, México y Perú, y es un mecanismo de interacción económica comercial basado en 4 pilares: libre movilidad de bienes, servicios, capitales y personas, y un eje transversal de cooperación. Con respecto a las protestas que se vieron dando en el Perú, la Secretaría de Economía respaldó la postura del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre Alianza del Pacífico, quien dice que Perú carece de condiciones. Particularmente, la Secretaría de Economía acusó que Perú perdió su capacidad de convocar y coordinar los trabajos, debido a que han escalado su hospitalidad tanto como Colombia como contra México. En específico, señaló como prueba de comportamiento hostil la salida del embajador mexicano del territorio peruano y sus acciones contra Gustavo Petro. El 20 de diciembre, el embajador en México fue obligado a salir en un plazo no mayor de 72 horas del Perú. En lo que respecta a Colombia, recientemente Gustavo Petro fue declarado como persona que no es bien aceptada en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú, aislando así a Perú de la cooperación e integración. Respecto a esto, la respuesta de la presidenta Dina Boluarte hacia el presidente de México fue lo siguiente: le exigimos que deje de intervenir en los asuntos internos de este país. En la coyuntura económico, como sabemos, el 24 de febrero del año pasado, las tropas rusas invadieron Ucrania en una operación militar especial, y es desde ese entonces que los combates entre ambos países no cesan. Ucrania y Rusia producen casi 1/3 del trigo y la cebada del mundo, y son grandes exportadores del metal. Las interrupciones en las cadenas de suministro, así como el aumento de los costos de muchas materias primas, han elevado el costo de alimentos y otros bienes y servicios básicos. La crisis mundial de fertilizantes por las sanciones comerciales en contra de Rusia golpeó fuertemente a Perú, que desde el año pasado está buscando opciones para adquirir los compuestos químicos necesarios para no detener la producción agrícola. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Perú es el segundo país en Latinoamérica y el Caribe que es más dependiente de las importaciones de fertilizantes de Rusia. Ahora, en el contexto internacional, les hablaré respecto a lo político. Como se sabe, la Alianza del Pacífico está conformada por Chile, Colombia, México y Perú, y es un mecanismo de interacción económica comercial basado en 4 pilares: libre movilidad de bienes, servicios, capitales y personas, y un eje transversal de cooperación. Con respecto a las protestas que se vieron dando en el Perú, la Secretaría de Economía respaldó la postura del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre Alianza del Pacífico, quien dice que Perú carece de condiciones. Particularmente, la Secretaría de Economía acusó que Perú perdió su capacidad de convocar y coordinar los trabajos, debido a que han escalado su hospitalidad tanto como Colombia como contra México.
En específico, señaló como prueba de comportamiento hostil la salida del embajador mexicano del territorio peruano y sus acciones contra Gustavo Petro. El 20 de diciembre, el embajador en México fue obligado a salir en un plazo no mayor de 72 horas del Perú. En lo que respecta a Colombia, recientemente Gustavo Petro fue declarado como persona que no es bien aceptada en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú, aislando así a Perú de la cooperación e integración. Respecto a esto, la respuesta de la presidenta Dina Boluarte hacia el presidente de México fue lo siguiente: le exigimos que deje de intervenir en los asuntos internos de este país. En la coyuntura económico, como sabemos, el 24 de febrero del año pasado, las tropas rusas invadieron Ucrania en una operación militar especial, y es desde ese entonces que los combates entre ambos países no cesan. Ucrania y Rusia producen casi un tercio del trigo y la cebada del mundo y son grandes exportadores del metal. Las interrupciones en las cadenas de suministro, así como el aumento de los costos de muchas materias primas, han elevado el costo de alimentos y otros bienes y servicios básicos. La crisis mundial de fertilizantes por las sanciones comerciales en contra de Rusia golpeó fuertemente a Perú, que desde el año pasado está buscando opciones para adquirir los compuestos químicos necesarios para no detener la producción agrícola. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Perú es el segundo país en Latinoamérica y el Caribe que es más dependiente de las importaciones de fertilizantes de Rusia. El sector pesquero. La industria pesquera es una parte estratégica de la economía peruana, principalmente porque es una fuente importante de divisas después de la minería. Se enfatiza particularmente la importancia de la pesca marina y la pesca de aguas interiores. La producción del sector pesquero aumentó en 29.03% en julio de 2022 con respecto al mismo del mes 2021. Así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Información Estadística, a través de un informe técnico Progreso Situacional de la Actividad Económica. Los resultados muestran que la captura de especies de origen marino es de 38.65, según la cantidad de 38.032 toneladas, frente a la de 196.76 toneladas registradas en julio, principalmente para el consumo humano indirecto, harina de pescado, ilustrado por anchoveta para aceite de pescado del 2021. Esto representa un incremento del 121% combinado con un aporte de captura correspondiente a la primera temporada de pesca de la anchoveta en la región central del norte de la costa peruana, que estuvo vigente hasta la tercera semana de julio. Se agregó un aporte de la segunda temporada de pesca de anchoveta correspondiente a la región del sur del país, que se inició en el cambio de capturas descargadas para el consumo humano directo, para elaboración del consumo congelado menos el 25%, salado menos el 7% y el fresco menos el 2.5%, reduciendo el 1.25% de todas las especies, además disminuyendo las capturas de especies distintas del consumo fresco, que sería el 9%, lo que se tradujo en una disminución del 25.15% en las pescas continentales. El sector minero. En el 2022 finalizó un periodo de auge de la inversión minera, la inestabilidad política sostenida, el elevado malestar social y las políticas que se están implementando en el sector no favorecen el avance de la inversión, a pesar de que el país cuenta con importantes recursos mineros y costos de producción relativamente bajos. La producción de la minería peruana aún no ha recuperado los niveles previos a la pandemia. Sin embargo, con el inicio de estas operaciones de la mina de cobre Quellaveco, la producción
producción minera del país está en camino a superar sus niveles previos a la pandemia para el 2024. Por otro lado, la inversión minera en el 2022 finalizó en un periodo muy fuerte de expansión, precisamente al concluir la construcción de Quillabaco y otras mineras. Perú tiene oportunidades en la industria del litio, otro metal que tendrá una gran demanda debido al crecimiento de interés mundial por las tecnologías verdes. Perú es el segundo productor mundial del cobre y la minería es vital para la economía del país, representando el 60% de todas las exportaciones. Sin embargo, ha enfrentado varios conflictos y protestas de las comunidades locales en sus áreas mineras que terminan afectando para todas las operaciones. El Banco Central del país pronosticó que en septiembre la inversión minera caería en 3.7 este año y se profundizaría en 2023 un 16.2 sin números grandes proyectos a la vista, pero tiene previstas inversiones por 53 mil millones de dólares en proyectos mineros, muchos de ellos congelados o retrasados a la espera de permisos ambientales o licencias sociales de las comunidades de influencia. Las proyecciones para el 2023 se ven afectadas por los bloqueos y protestas. Se vio afectado por los bloqueos y protestas nacionales. En este contraste, un escenario negativo, a donde las protestas continuarán y las predictibilidades no se darán. Los cambios de regulación se dan de manera negativa y continuamos con el tema de la Asamblea Constituyente. El Perú puede caer en exportaciones entre 10 a 12% si es que todo lo confabula en contra del comercio exterior. Buenas noches, nos encontramos con el docente Manuel Abraham Ponce Fernández Vaca, quien nos va a ayudar a responder dos preguntas. ¿Considera usted que este año se tenga un crecimiento en las exportaciones? Sí, sobre todo por el efecto rebote por el tema del COVID, porque las exportaciones han parado. Es cierto que hemos tenido una pérdida dentro de la dinámica de exportación, pero también es cierto que todas estas empresas no han perdido el impulso, el reconocimiento del producto peruano dentro del extranjero no se ha perdido. Y en todos esos países donde se demanda el producto, la demanda ha vuelto a aparecer y ha habido un crecimiento fuerte. Podríamos, es más, decir que podríamos aprovechar ese impulso para ganar mayor impacto que los que hemos tenido en años anteriores a la pandemia. Como segunda pregunta tenemos, desde su punto de vista, la coyuntura actual, que son los problemas naturales que vienen aconteciendo, ¿usted cree que este afecta la producción para las exportaciones y por qué? Por supuesto. Las zonas afectadas han sido dañadas de manera bastante importante. Esto no solamente va a ser una pérdida temporal, pues no solamente ha sido una pérdida de, ¿qué podríamos decir?, la producción de unos meses, han sido la producción anual que se ha perdido, además de las condiciones en las que las pistas, en las que infraestructura, maquinaria permitía el procesamiento, la producción de todos los productos que se exportan. Así que en estos espacios yo creo que va a haber una limitación dentro del crecimiento bastante importante, no solamente dentro de estos meses, sino hasta podemos entender que hay un efecto hasta en algunos años para restituir el mismo nivel de producción que el que teníamos hace unos meses. Sí, muchas gracias, docente. Buenas noches, nos encontramos con el docente Mijail Tapia, al cual le vamos a realizar dos preguntas. Buenas noches. Como primera pregunta tenemos, ¿considera usted que este año se tenga un crecimiento en las exportaciones? Este año un crecimiento no. Considero que este año no va a haber un crecimiento, más que todo por un tema coyuntural, ¿no? Cuando nosotros entendemos las exportaciones es la demanda de nuestros productos por países exteriores o por agentes económicos externos. Entonces, en vista que nosotros gran parte del mundo ha ampliado mucho su oferta monetaria para salir del bache de la pandemia, para salir de todas estas crisis,
hemos caído en una inflación a nivel mundial, obviamente sumado a esto el problema bélico de Ucrania y Rusia ha incrementado el precio de los combustibles y esto ha hecho que también se incrementen los precios. Es sabido que para poder contrarrestar un poco este efecto de precios, los países tienen que hacer una contracción monetaria y una contracción monetaria en el sector real de la economía lo que va a verse traducido es obviamente una tendencia deficitaria, ¿no? Si nosotros hacemos una contracción monetaria, vamos a frenar un poco el dinamismo económico, el sector real se va a resentir. Y no solamente eso, sino que las proyecciones de crecimiento de nuestros socios comerciales más cercanos como Estados Unidos son bastante escuetas, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos se cree que pueda crecer menos de 1%, China, si bien es cierto, bordea el 4%, es poco para lo que China estaba acostumbrado a crecer, que crecía al ritmo de 7-8%. Chile también, que es un socio comercial bastante interesante en cuanto al textil, por ejemplo, tiene proyecciones de crecimiento bastante cortas. Esas proyecciones, si ellos no crecen, su aparato productivo se va a resentir, no van a necesitar de insumos y tampoco van a tener por qué o la razón para la cual nosotros podamos afianzar o podemos crecer las exportaciones. Entonces el escenario en ese sentido parece un poco, no es tan promisorio, ¿no? La segunda pregunta tenemos, desde su punto de vista, la coyuntura actual que viene a ser los problemas naturales que estaban aconteciendo, ¿usted cree que estos afecten a la producción para las exportaciones y por qué? Sin duda, no, sin duda alguna. Obviamente los problemas que tú mencionas y todavía me parece que todavía no hemos vivido lo peor porque todavía está incipiente algo que nosotros ya conocemos como el niño o la niña, va a afectar sobre todo a una industria agroexportadora, ¿no? Que se centra mucho en el norte del país. Entonces el norte del país va a estar ya no por un lado de demanda, ¿no? Sino por un lado de la producción, de la oferta. Vamos a tener problemas para poder exportar, digamos, o las exportaciones van a decrecer más por un tema de insumos, de oferta, y esperemos que no sea del todo grave y que podamos subsistir un poco en eso, ¿no? Porque tenemos problemas de oferta, también de demanda, el escenario, como les digo, no parece promisorio, pero a ver, si nosotros conocemos un poco eso, se pueden tomar previsiones, ¿no? Hay instrumentos que de repente nos pueden permitir tomar algunos recaudos desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de la producción y demás. Ojalá que nosotros tengamos la sabiduría para poder utilizarlos, ¿no? Está bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.